The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes, no solamente porque quiero hablarle la palabra, pero también porque Dios los ama. Dios nos ama a todos nosotros y espera que nosotros cuando estamos juntos, sea por el televisor o la radio o en la iglesia o en las tiendas, donde estemos, Dios quiere que nosotros seamos instrumento de paz y de alegría, instrumento de joy, gozo, un gozo grande que Dios quiere darnos diariamente, porque Él es el Dios de gozo, Dios de paz, Dios de serenidad, y Él es Dios de todo lo que nos calma. La sangre de Cristo nos calma porque es la sangre que tiene la vida. Y la vida es lo que necesitamos diariamente para estar robustos, para estar sanos y para estar llenos de toda la felicidad que Dios tiene por nosotros. Claro que estamos creciendo para llegar a ese extremo, pero poco a poco llegaremos si nosotros seguimos estudiando la palabra. Eso es lo que nos hace a nosotros alcanzar la verdad y la victoria cuando estamos cerca de Dios. Ahora voy a leerles un versículo, el de Isaías 25, el capítulo 25, versículos 6 y 9. Cuando Dios dijo que iba a mandar el Mesías, Él dijo que Él iba a venir, que Él iba a hacer todo lo que nosotros necesitábamos para poder ser parte de su reino. Y como parte de su reino, nosotros debemos ver que cuando hemos recibido a Cristo como Jesús como nuestro Salvador, estamos salvos por el resto de nuestra vida. Nunca vamos a morir, porque vamos a morir en cuerpo, pero resucitaremos en el espíritu. Y el espíritu nunca va a morir. Acuérdense que Cristo es espíritu. Él está vivo, Él está vivo. Cuando se le presentó a todos los discípulos, entró por la pared y Él dice, tengo hueso y carne, pero era el Dios verdadero. Y así vamos a ser nosotros también. Así dice el versículo. Vamos a estar hablando de la salvación. Primero voy a hablarles de la salvación, lo que Cristo quiere hacer y ya hizo, y lo que el Padre mandó a hacer, que ya Él lo cumplió. Así que vemos entonces que como Él está cumpliendo su palabra y todos nosotros hemos recibido a Cristo, más los que están viendo este programa no lo han recibido, al final del estudio voy a hablarles a ustedes para que oremos una oración para que puedan ustedes recibir también a Cristo y los beneficios que Él nos da. Y dice así la palabra: canto de alabanza al Señor. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Los planes de Dios son fieles y seguros. Y vemos entonces que aquí está la gente de Israel diciendo, y yo también digo lo mismo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador y los que no han recibido a Cristo pueden decir esto también, porque esto es una esperanza para todos los que volvieron a nacer y los que todavía están viviendo en pecado. Dice, lo voy a repetir: Señor, tú eres mi Dios. Ahora yo digo, Mitzi Gibson, tú eres mi Dios, Señor. Tú eres mi Dios. Y te exaltaré y te alabaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. La maravilla que Él hizo en mí, la salvación. Me salvó de todo el pecado, la iniquidad y todo lo que yo había hecho mal. Nada más para confesar a Cristo Jesús mi Salvador, quedé limpia de pecado. Me lavó con la sangre de Cristo. Estoy santificada y soy hija de Dios. Así que esa es una maravilla. ¿Cómo yo voy a creer? Y supongamos que yo no creía que eso iba a pasar. Supongamos que yo diga que no ha pasado, que yo estoy pensando que eso pasó, pero a lo mejor no es verdad. Claro que es verdad. La palabra de Cristo es verdad. La palabra de Dios dice, mi palabra es verdad y da vida. Así que entonces sigue diciendo, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Eso es decir, antes de que hiciera el mundo Él estaba preparándose ya para todos nosotros lo que vamos a recibir a Cristo. Tus planes son fieles y seguros. Esos planes que Dios ha hecho para nosotros son fieles y seguros. Si creemos. Tenemos muchas personas que estamos orando ahora por peticiones que son importantes. Y eso estamos nosotros orando por la fe de Dios, que las oraciones que hemos hecho va a pasar. Eso va a suceder.
porque Dios es Dios de palabra. Él dice, habla mi palabra, ora mi palabra y yo hago el milagro. Y estamos orando la palabra de Dios. Y sigues diciendo así, tus planes son fieles y seguros. Nos has convertido en la ciudad donde vivimos. Dios has convertido la ciudad en un montón de escombro. Es decir, cuando estamos nosotros viviendo en una manera de que no es propia, esa nación estaba viviendo de una manera impropia, así que ellos estaban quejándose. Pero entonces voy a brincar del 1 al 2, voy a brincar al 3, porque esto te glorifica un pueblo poderoso. Te teme la ciudad y las naciones crueles te temen también, porque tú has sido un Dios salvador. Así que vemos entonces en el verso 6, que es el que quiero leerles a ustedes, dice, sobre este monte, está hablando el Señor, sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos, en este monte de Sión, preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales. Un banquete de manjares especiales. De manjares especiales selectos, vinos y añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre todos los pueblos. O sea, el velo el pecado que nos cubría, que no podíamos ver ni podíamos susceptir en lo que estábamos leyendo. Él dice, el velo es como una sombra que teníamos que no podíamos ver ni leer la palabra correcta. Entonces, síguese, el manto que envuelve a todas las naciones es una oscuridad, un velo oscuro. Devorará a la muerte para siempre. Está hablando de Cristo Jesús. Aquí todo esto está hablando del Señor Todopoderoso, Cristo que venía. Dice, devorará la muerte para siempre. Cristo Jesús va a devorar la muerte para siempre. Cristo Jesús, omnipotente, enjuagará las lágrimas de todo rostro. Él va a enjuagar las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el aprobio de su pueblo y de las personas que lo reciben como Salvador. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día, o sea, el tiempo que Cristo vino, caminó por las calles de Israel y fue acusado, fue atado y fue completamente crucificado en la cruz. Él dice así, en ese tiempo, Dios, en Él confiaremos y Él nos salvará. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Todos estamos pensando y esperando a Dios que viniera, todo el mundo. Ahora, tú y yo hemos recibido, los que están mirando este programa o radio, tú y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Así que ya hemos cumplido, Cristo ha cumplido por medio de nosotros la salvación que Él estamos prometiendo aquí. Él dice bien claro, devorará a la muerte para siempre. Quiere decir que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, vamos a morir, sí, el cuerpo va a morir, pero el espíritu de nosotros va a seguir viviendo para toda la vida. Y eso es lo que Cristo dijo, el espíritu va a vivir para siempre, pero cuando Dios nos hizo, éramos espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron y eran ellos espíritu. Estaban con carne humana, pero eran espíritu. Ellos no tenían nada de que lo pudiera evitar, caminar y ir a donde ellos querían. Pero cuando pecaron, que comieron el fruto prohibido, enseguida vinieron a ser hombres y mujer, hombre y mujer, como nosotros somos. Así que el cuerpo de santidad que tenían fue de una vez quitado, enseguida fue quitado. Así que vemos que entonces que el Señor nos llama con todo su amor, toda la fuerza de su corazón, para que vivamos una vida consagrada para Él. Ahora, en Isaías, el mismo libro de Isaías, voy a leer el capítulo 55, versículos 3 y 4. Dice así bien claro. Thank you, Señor. Voy a conectarlo con el primer versículo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero. Vengan. Compren vino y leche sin pago alguno. Estamos hablando de Cristo que nos está invitando a su boda. Nos está invitando a que seamos parte de Él. Y sigue diciendo, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos.
Presten atención, dice Cristo, y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Él ha hecho un pacto eterno con nosotros. ¿Cómo lo hizo? La muerte, su sangre. Es un pacto eterno. Un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Dios le prometió a David que él iba a mandar al Mesías. Y aquí estamos hablando del Mesías. Le he puesto como testigo para los pueblos. Lo he puesto a él como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocará a las naciones que no conocías y naciones que no conocían. Así que vemos que todas las naciones van a recibir a Cristo como Salvador. Esto era una profecía que estaba diciendo que cuando el Cristo Jesús viniera, esto es lo que están diciendo, va a venir el Salvador. Y nos está invitando que vengan a la salvación. Nos está invitando, vengan a las aguas. Cristo él dice que es el río de agua viva. Él es el agua viva. Cristo Jesús es el agua viva. Y entonces nos dice también que vamos a comer el pan y vamos a tener manjares. Los manjares son las palabras que nosotros estudiamos, las palabras que aprendemos, las oraciones que damos y todo lo que Él nos da cuando oramos. Él nos da la respuesta. Así que entonces vemos que no es nada más una suposición, es una cosa que es verdadera, es un contrato que Dios tiene con nosotros. Por eso que Él dice, voy a tener un contrato. Y un contrato es que su palabra de Él equivale la vida de Él. Cada palabra que Él dice es la vida de Él mismo. Y por eso que tenemos que tener pendiente de que sí vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, el versículo 33 voy a leerles bien claro, que también quiero que ustedes lo oigan porque es el más interesante. Dice así: cuando Dios vino a la tierra para morir por nosotros, Él no era pecador, Él no tenía ningún pecado tenía Él. Sin embargo, nosotros todos éramos pecadores, Él murió por nosotros para quitarnos el pecado. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán, lo que quiere decir Cristo Jesús. Yo voy a morir por ustedes. Cuando yo venga y resucite, y estén hablándole a ustedes, porque yo me voy a ir para el cielo donde está mi Padre, pero algún día voy a regresar. Cuando estén hablándole a ustedes de la palabra, recíbanme como su Salvador y vivirán. Vivirán eternamente. Eso es lo que estaba diciendo él aquí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Un pacto eterno es que el que recibe a Cristo Jesús como Salvador va a tener vida eterna. Vida eterna. Vamos a morir en el cuerpo, pero el cuerpo es lo que se dice la casa del Espíritu de nosotros. Es la casa del Espíritu de nosotros. Ahora, la resurrección de Cristo prueba que de la fidelidad de Dios Todopoderoso a David, no solamente que nosotros hemos recibido y confesamos que Cristo, cuando nosotros lo recibimos como Salvador, confesamos que somos salvos, no solamente, sino somos hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Venimos a ser lo más importante del mundo, los hijos y las hijas del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que mandó a Cristo Jesús a morir por nosotros, el Dios que vive dentro de nosotros, el Dios que mandó a su Espíritu para que nos guíe y nos llame continuamente, que nos acerquemos al Señor Padre Celestial. El Espíritu de Dios que nos enseña no solamente, sino nos guía diariamente en la palabra de Dios para que caminemos con la verdad y no pequemos en contra de Dios y nosotros mismos. Así que vemos entonces que dice, la promesa ha sido cumplida, Cristo vino. En los dos libros de Isaías que leí, todo estaba diciendo que iba a venir el Salvador, que esperemos al Salvador. Pero cuando Él llegó, entonces vamos a leer ahora en Isaías 9:6. En Isaías vamos a leer, cuando Él dice, yo voy a venir, voy a mandar a mi Hijo. Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo Jesús. Y Él va a pagar el pecado por todos los que los reciban a Él como Salvador. Y en el versículo 9, el 6 y 7 voy a leer. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora para siempre. Esto lo llevará a cabo el Señor. El celo del Señor Todopoderoso lo ha dicho. Aquí vemos que ya está diciendo, va a venir el niño, va a venir Cristo Jesús, el niño va a venir. Y vino, en el libro de Lucas vino, se encuentra, acuérdense que celebramos las Crismas, porque es el cumpleaños que dice cuando Él nació, en Christmas, en las Navidades. Si en la Navidad Él nació, vemos que no solamente vino Él en el tiempo de Navidad nació en ese tiempo, pero que vino como Dios lo había prometido aquí en el libro, porque ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Aquí está hablando que ya pasó, todavía no había pasado. Eso es lo que les voy a decir ahora. Aquí está hablando que ya pasó, está hablando positivamente, que ya pasó. Y sin embargo todavía no había pasado. Pero Dios que dice, hágase la luz, y fue luz. Hágase el mar, y fue el mar. Hágase el infinito, y fue el infinito. Cada palabra es vida. Y aquí está diciendo ya, confirmando que ya pasó, porque lo dice bien claro, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Estamos hablando de Cristo. Y dices consejero, y Él nos dará entonces estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que se le dice a Cristo Jesús. Esos son los nombres de Cristo Jesús. Y no solamente eso, y no tendrá fin, gobernará sobre el trono de David y su trono propio de Él. Quiere decir que David, el trono ya no existe para nosotros. Ahora es Cristo Jesús el que está sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él lo dice, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Nosotros hemos nacido para poder vivir con la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra lengua o nuestra boca. Tenemos que vivir siempre confesando lo que es verdad. Como dice aquí, Él está diciendo, nos ha nacido. Cuando estamos orando algo, estamos pidiéndole al Señor, no digan la oración, sí, lo que necesitan, lo que quieren, pero cuando terminen de orar, digan, amén, se ha cumplido. Lo que oré hoy, amén, así sea. Así que entonces vemos en los Salmos, también vamos a leer. Y este mismo capítulo lo tenemos en el libro de Lucas, el capítulo 2, me imagino que sí, es el versículo 2, el capítulo 2 de los versículos. Así que él estaba diciendo lo que iba a venir, pero no lo decía que iba a venir, sino que ya había sucedido. Cuando nosotros hacemos oraciones, confirmemos de que ya pasó. Todo lo que hablamos ya pasó, las cosas pasaron. En los Salmos 2 voy a leerle ahora. Gracias, Señor, porque Dios es poderoso y solamente Él tiene el poder para todo. En el Salmo 2:7 voy a leerle. Yo proclamaré el decreto del Señor. Está diciendo David. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Dios está hablando ahora. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Está hablando de Cristo Jesús, de nuevo el Padre. Pídeme y como la herencia te entregaré las naciones. Pídeme, Cristo, pídeme, vas a morir por todo, pídeme por qué quieres morir. Y Él dice, pues yo voy a morir por toda la humanidad. Y Dios le dijo, no solamente te voy a dar la humanidad, te voy a dar todas las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Todo le pertenece a Cristo Jesús. Nosotros le pertenecemos a Él. El Dios lo dijo bien claro. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, he dicho, hoy mismo te he engendrado y pídeme lo que quiera. Y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Lo gobernarás con puño y hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro, el pecado. Hará con el pecado como lo va a desbaratar, como en pedazos, como vasijas de barro. Así que vemos entonces que Él no estamos hablando
cuando Dios anunció en el libro de Isaías, y ahora también lo dice en el libro de los Salmos. En el 2 de Corintios vamos a leer también cómo él también dice las cosas de una vez, que son positivas. En el libro de 2 de Corintios. Gracias, Señor. Capítulo 1, versículo 18 voy a leer. Y dice así la palabra. Por tanto, cierto como que Dios es fiel, por lo tanto, cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, estaba hablando de uno de los discípulos, Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí o no. En Él siempre, en Cristo Jesús siempre ha sido sí. Él no dice, voy a pensarlo. Ah, no, I don't think eso no vale. Tú me estás pidiendo una oración y yo no estoy de acuerdo. No, no te la voy a dar. Déjame pensarlo. Dame tiempo para pensarlo. No, cuando nosotros le oramos a Él y le pedimos algo, Él dice sí, si es de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí lo dice bien claro. Nunca digan que Él va a decir no o sí. Él siempre va a decir sí si estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Siempre va a decir sí, porque ese es el convenio que Él tiene con nosotros, el contrato, el convenio. Por todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Cada palabra que nosotros leemos, cada petición que le hacemos a Cristo, lo dice bien claro. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria del Padre. Cada vez que nosotros hacemos una petición, es sí, va a venir. Simplemente ya pasó. Yo hablé, estoy hablando ahora, ya pasó lo que hablé. Ya pasó. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Creer y recibir o no creer y estar como estábamos antes? Sin ninguna vida ni ningún deseo de vivir, porque a veces nos sentimos así. Así que vemos, sin embargo, que este versículo, a mí me encanta este versículo porque dice bien claro, Cristo vino y la palabra de Cristo Él no es no o sí, simplemente es sí. Todo lo que está en la Biblia es sí, va a pasar. Ya pasó, va a pasar. Va a pasar. Todas las promesas que ha hecho Dios por medio de Cristo Jesús. Él mandó a Cristo Jesús a morir por nosotros. Y Él dijo que lo iba a mandar a morir por nosotros para santificarnos, para perdonar nuestro pecado. Así que es sí. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. Sí. ¿Mi pecado ha sido perdonado? Sí. ¿Yo soy hija de Dios? Sí. ¿Yo creo en Dios? Sí. Simplemente sí. Todo es sí. Nada es no. En Dios no hay no. Solamente Dios sabe las peticiones que nosotros pedimos. Y a veces no recibimos la oración porque no son de acuerdo con la palabra de Dios. Toda oración tiene que estar escrita en la palabra de Dios. No en tu palabra, no es lo que tú escribes ni lo que tú quieres, sino lo que está escrito de Dios para que tú lo pidas. Todo lo que está en la Biblia es para nosotros pedirlo. Y por eso que dice, todo lo que está en la Biblia es sí. Si vas a pedir, va a ser sí, vas a recibir la respuesta. La respuesta es sí, Dios te lo concedió. Dios te lo concedió. Así que vemos entonces que sigue diciendo, Dios es el que nos mantiene firme en Cristo. Dios el Padre nos mantiene firme en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, los nacidos de Dios, que hemos sido nacidos de Dios, y los que están en pecado, que van a ser nacidos de Dios. Él nos ungió, el Padre, por medio de Cristo, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya. Por medio de Cristo Jesús somos propiedad del Padre Celestial. Y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. ¿Qué promesa? Por ejemplo, supongamos que hay una persona que está pidiendo, vamos a decirlo así, hemos orado por una persona que fue a hacer no fue a hacer una petición, sino fue a hacer, ¿cómo le decimos? A conseguir un trabajo.
Y la persona viene y ora y dice que va a decir que sí, le va a venir ese trabajo lo que necesita. Ahora, cuando la persona va a la oficina y va a la oficina y le dicen que sí, que tiene el contrato, entonces, ¿qué podemos decir? Que estaba escrito, que Dios dijo, sí, tú me oraste y yo te voy a recibir y te voy a dar lo que me estás pidiendo. Simplemente es lo que quiere Dios que hagamos, que creemos en Él continuamente. Así que cada vez que tú vas a hacer algo, dile al Señor, voy a hacer esto. Si no es de ti, Señor, si no está escrito, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga. Así que eso es lo que tenemos que vivir en esa manera. En Hageo vamos a leer también la palabra de Dios que nos dice bien grande. En Hageo, capítulo 2, versículo 23. Y dice 23 dice así. Nosotros tenemos la facilidad de conocer todo lo que Dios nos ha dado por medio de la Escritura. Y el versículo 23 vamos a leer, dice bien claro. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mis siervos, Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te daré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. En esos tiempos se tenían anillos para hacer contrato con anillos. Pero ahora nosotros no tenemos que hacer contrato con Dios con anillos. Nosotros tenemos el contrato con Dios con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es el sello que está dentro de nosotros mismos. Por eso es que dice Dios bien claro, el Espíritu Santo que está en ti, que fue el que Dios nos dio a nosotros para sellos de seguridad, de que lo que pedimos, el Espíritu nos dice que oremos y oramos como Él quiere que haga. Ahora, si ustedes no han recibido a Cristo como su Salvador, vamos a orar esta oración. Señor Todopoderoso, soy pecador, pecadora. Te pido que me perdones por todo el mal que he hecho, todo el pecado que he cometido. Yo creo en Cristo Jesús, así como está hablando la reverenda Mixi. Cristo murió por mí, yo lo voy a recibir como mi Salvador. Y yo confieso que no solamente Él es mi Dios, sino que también voy a pedirle que el Espíritu Santo que Él me va a dar me ayude para poder seguir siendo fiel a Él y fiel a mí misma para hacer las cosas correctas que Él me diga. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén, so be it. Ahora, mi teléfono es 254-289-9600. Llámeme, por favor. Llámeme y yo os contestaré enseguida. Dios los bendiga. It's the Word of Life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.